Yo era la confiable, la amable, la que respondía a todos los mensajes, llegaba temprano y se quedaba hasta tarde. Mantuve la vida de todos en orden, mientras la mía se desmoronaba lentamente, hasta que un día no dije nada. Desaparecí. Y por primera vez pude volver a oír mi propia voz. Empezó con pequeñas cosas. Decir que sí cuando quería decir que no. Ofrecer ayuda antes de que nadie la pidiera. Pensaba que estaba siendo amable, pero en realidad intentaba no ser una carga. Decía, estoy bien, incluso cuando me estaba derrumbando. Sonreía a pesar de los dolores de cabeza. Reía a pesar de la tensión. Y cuando la gente decía, no sé qué haría sin ti, lo llevaba como una insignia. Pero por dentro, estaba desapareciendo. Recuerdo un día que me quedé hasta tarde en el trabajo para terminar el proyecto de otra persona. Mi fecha límite era la mañana siguiente. No había comido, no había dormido. Me senté en mi escritorio a oscuras, toda la oficina estaba vacía, y miré la pantalla. Tenía las manos sobre el teclado, pero no podía moverme. Pensé, ¿por qué dije que sí otra vez? ¿Por qué no puedo decir simplemente que estoy cansada? Pero entonces, otra voz respondió, porque te necesitan, porque así eres. Y esa era la mentira que seguía creyendo, que ser útil era lo mismo que ser amada. En otra ocasión, llegué a casa y me quedé en la cocina, mirando a la puerta del refrigerador durante 10 minutos. Pensé, debería comer algo, pero mi cuerpo no se movió. Mi teléfono vibró. Un mensaje de una amiga. Oye, ¿puedes hablar? Mis manos escribieron, por supuesto, antes de que mi cerebro pudiera decir, esta noche no. Incluso cuando no me quedaba nada para dar, di de todos modos. Ocurrió un martes, un día normal. Se suponía que debía quedar con una amiga para tomar café, luego ayudar a mi compañera de trabajo con un informe, luego llamar a mi mamá. Había dicho que sí a todo, como siempre. Pero esa mañana no podía levantarme de la cama. Abrí los ojos, pero sentí el cuerpo como una piedra. Mi corazón latía a 1000, pero ni siquiera me había movido. Miré el techo y sentí las lágrimas antes de entender por qué. No había ninguna razón dramática, ningún evento importante, solo vacío. No me quedaba nada. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Ni siquiera miré. Otro mensaje. Otro, ¿puedes ayudarme? Otro, ¿estás libre? Y por primera vez en mucho tiempo, no contesté. Apagué el teléfono. Me acurruqué en la manta y susurré. Ya no puedo con esto. No porque no me importara, sino porque finalmente me di cuenta de que nunca me había preocupado tanto por mí como por los demás. Esa mañana no me levanté, pero algo dentro de mí finalmente despertó.
Creo que empezó de pequeña. Mi papá trabajaba hasta tarde. Mi mamá siempre estaba cansada. Si quería paz en casa, tenía que ser la buena. Aprendí a sonreír, a pedir perdón, a limpiar el desastre, incluso cuando no lo había hecho yo. Aprendí que ser útil significaba ser amada. Que si les facilitaba las cosas a los demás, quizás no estarían tan enfadados. Quizás se quedarían. Y funcionó. Le caía bien a los profesores, le caía bien a los amigos. Yo era la buena. Tranquila, educada, siempre disponible. Pero en algún momento olvidé cómo pedir lo que necesitaba. Olvidé incluso lo que quería, porque ser la buena se volvió más importante que ser yo. Recuerdo la primera vez que dije que no. Tenía 10 años. Mi prima quería pedirme prestados mis rotuladores nuevos. Le dije, no, hoy no. Me los acaban de regalar. Corrió hacia mi tía llorando. 5 minutos después, me regañaban por ser egoísta. Intenté explicarle. No tenía intención de ser mala, pero nadie me escuchó. De todos modos, me quitaron los rotuladores y me quedé allí sentada, sintiéndome pequeña. Como si hubiera hecho algo terrible solo por poner un límite. Ese día tomé una decisión. Es más seguro decir que sí. Incluso cuando quiero decir que no. Incluso cuando duele. En el instituto, yo era la niña buena. Los profesores me querían, me quedaba hasta tarde para limpiar, asumía responsabilidades adicionales, nunca me quejaba. Mis amigos me escribían a última hora, pidiéndome que los cubriera, que hiciera su parte del proyecto, que les explicara las tareas que yo apenas tenía tiempo de terminar. Siempre decía que sí. Pensaba que significaba que le caía bien. No me daba cuenta de que les gustaba lo que yo hacía por ellos, no quién era yo. Pero en aquel entonces, sentirme necesitada se sentía como amor. Así que di, más, hasta que no me quedó nada para mí. Tenía 22 años y trabajaba en mi primer trabajo de verdad. Mi compañera de trabajo, Sarah, volvía a llegar tarde. Dejó un montón de archivos en mi escritorio. Oye, ¿podrías terminarme esto? Tengo cita con el dentista. No preguntó realmente. Lo dio por sentado. Asentí, como siempre. Mi bandeja de entrada ya estaba llena. Mi café estaba frío. Me dolía la cabeza. Pero nadie se dio cuenta porque nunca dije nada. Yo era la servicial, la confiable, la que siempre decía que sí. Y poco a poco me di cuenta de algo. La gente no se estaba aprovechando de mí. Solo se creía en la historia que les contaba. Que no necesitaba ayuda, que estaba bien. Incluso cuando me estaba ahogando. Unas semanas después, mi jefe me pidió que me quedara hasta tarde. Solo es un par de horas. Siempre eres tan amable. Abrí la boca, pero la palabra se me atragantó en la garganta. Quería decir que no. Necesitaba decir que no.
No había cenado, mi hermana me estaba esperando. Sentía una opresión en el pecho. Pero entonces vi su rostro. Ese ligero frunce, la ceja levantada, y de repente no solo me estaba negando a las horas extras, me estaba negando a ser confiable, a ser alguien en quien pudieran contar. La culpa me golpeó como una ola. De acuerdo, dije, sonriendo, como siempre. Me quedé. Otra vez. Y cuando caminé hacia mi coche a las 9:30, lloré. No porque estuviera cansada, sino porque me había traicionado a mí misma. Otra vez. Una noche miré mi calendario. Todos los días estaban llenos. Reuniones, favores, recados, trabajo. Nada de eso para mí. Mis zapatillas estaban intactas. Mi diario en blanco desde marzo. Mis amigos no los había visto en semanas. Pensé en todas las personas a las que había ayudado. Todas las veces que dije que sí. Y entonces me pregunté, ¿alguien se ha dado cuenta de que no estoy bien? La respuesta no solo fue un no. Fue peor. Nadie me lo había preguntado. Me había vuelto invisible a menos que estuviera haciendo algo por alguien más. Ese fue el momento en que lo supe. Si no paraba esto, me iba a destrozar. Salía de la oficina cuando la vi. Rachel, nueva becaria, sonrisa radiante, energía tranquila. Nuestro gerente le pidió que se quedara hasta tarde. El mismo tono, la misma mirada. Y ella dijo, «Lo siento, tengo planes esta noche. No puedo». Sin disculpas en su voz, sin risa nerviosa, solo un no claro y rotundo. Esperé las consecuencias, el silencio incómodo, la culpa, pero nunca llegó. Él solo asintió y dijo, «Vale, que pases una buena noche». Eso fue todo. Me quedé paralizada. Dijo que no, y el mundo no se acabó. Sonreí, pero se me revolvió el estómago. ¿Por qué ella podía hacer eso y yo no? Unos días después, mi amiga mía me envió un mensaje. «Oye, has estado callada. ¿Todo bien?» Me quedé mirando el mensaje. Mi pulgar se cernía sobre el teclado. Quería decir, «No, me estoy ahogando. Ya ni siquiera sé quién soy». Pero en vez de eso, escribí, «Sí, solo que estoy ocupada. Todo bien». Y pulsé enviar. Se me encogió el corazón en cuanto lo envié. ¿Por qué hice eso? ¿Por qué no podía ser sincera? Mía era amable. Me habría escuchado. Pero no sabía cómo hacerme sentir atendida. Solo sabía cómo ser útil. Ese fin de semana, mi compañera de trabajo me envió un mensaje. «Oye, ¿puedes cubrir mi turno el sábado? Solo una vez». Me quedé mirando el mensaje. Mi agenda estaba llena. Estaba cansada. Sentía una opresión en el pecho solo de pensarlo. Escribí, «Me encantaría ayudar, pero necesito el fin de semana para descansar». Mi dedo se posó sobre enviar. Respiré hondo. Toqué. 5 minutos después. ¡Uf! De verdad eres la única a la que se lo podía pedir. Se me revolvió el estómago. Me sentí egoísta, mala, como si hubiera hecho algo malo.
Así que cedí. De acuerdo, lo haré. Y así, otra parte de mí desapareció. Esa noche no pude dormir. No dejaba de pensar en ese mensaje. ¿De verdad eres la única a la que se lo puedo pedir? El eco que resonaba en mi cabeza, no solo sus palabras, sino todas las demás. Eres tan confiable, siempre cumples, eres la fuerte. Me levanté de la cama, agarré mi diario y me senté en el suelo. Página 1, en blanco. Página 2, estoy tan cansada. Entonces, las palabras salieron a borbotones. No sé quién soy más allá de ayudar a la gente. Digo que sí, incluso cuando quiero gritar que no. Si no soy útil, ¿alguien me seguirá queriendo? Ni siquiera sabía que estaba llorando, hasta que mis lágrimas corrieron la tinta. No fue un grito, solo un temblor suave, un lento desenredado, y por primera vez dejé que sucediera. A la mañana siguiente me desperté con la piel al carne viva, pero antes de que pudiera terminar de cepillarme los dientes, mi teléfono vibró. Oye, disculpa la pregunta de última hora. ¿Puedes cubrirme el turno otra vez? Me salvaste la vida. Lo miré fijamente. Mi pulgar se cernía sobre la pantalla. Aún sentía la opresión en el pecho de la noche anterior. Aún sentía el peso de todo lo que había escrito. Pero de alguna manera, mis dedos escribieron, sí, claro, no hay problema. Me quedé mirando la carita feliz. ¿Por qué la añadí? No tenía ganas de sonreír, pero presioné enviar de todos modos, porque incluso después de todo ese dolor, sentirme necesitada todavía me parecía más seguro que ser honesta. Y en el fondo seguía sin saber quién era, sin ser útil. Ese turno fue el que me destrozó. Se suponía que eran 4 horas, pero alguien me llamó y otra persona estaba demasiado cansada. Así que me quedé, como siempre. 8 horas después seguía de pie. Me dolían las piernas, me dolía la cabeza. No había comido desde el desayuno. Pero lo que realmente me quebró fue cuando mi gerente dijo, gracias por dar el paso. Eres la única persona con la que realmente puedo contar. Forcé una sonrisa, pero por dentro algo se quebró. No estaba orgullosa, no estaba agradecida, estaba enojada. No con él, conmigo. Por decir que sí, por nunca poner límites, por convertirme en la red de seguridad de todos, mientras nadie notaba mi caída. Me fui a casa, cerré la puerta, me senté en el suelo y lloré. No el llanto silencioso de película, el llanto feo, el que sientes en el pecho, el que dice, ya no puedo más. A la mañana siguiente no me apresuré, no miré el móvil, no ensayé cómo explicarme. Simplemente me senté, una taza de té, un cuaderno y por fin un poco de silencio. Por primera vez en mucho tiempo me pregunté, ¿qué quiero? No lo que esperan, no la que mantiene la paz, no la que me hace buena. ¿Qué quiero? La pregunta me incomodó, como probarme un atuendo nuevo que aún no me quedaba bien. Pero escribí de todos modos, y a medida que la página se llenaba, algo dentro de mí se ablandó. No era egoísta, estaba agotada, no era dramática,
Y tal vez, yo no necesitaba explicárselo a nadie. Tal vez podría simplemente saberlo, y eso sería suficiente. Esa misma tarde vibró mi teléfono. ¿Puedes cubrirme esta noche? Sin hola, sin cómo estás. Solo la típica pregunta de última hora de un compañero de trabajo que siempre desaparecía cuando yo necesitaba ayuda. Normalmente diría que sí, claro, con una carita feliz, y luego me apresuraría a reorganizar mi vida. Pero esta vez me quedé mirando el mensaje. Mi pulgar se cernía sobre la pantalla. Mi corazón se aceleraba como si estuviera haciendo algo malo. Entonces escribí: lo siento, no puedo. Eso fue todo. Sin motivo, sin culpa, solo un límite. Dejé el teléfono y esperé la oleada de arrepentimiento. Pero nunca llegó. Solo silencio. Solo paz. Al principio, el silencio se sentía extraño, como si hubiera perdido un escalón en la escalera. Ninguna respuesta enojada, ninguna sensación de culpa, solo quietud. Seguía mirando mi teléfono, casi esperando un mensaje de seguimiento, algún comentario sarcástico, pero nunca llegó. Tanto silencio no se sentía vacío, se sentía limpio, como si hubiera despejado espacio en mi cerebro donde antes solían vivir sus necesidades. Me senté allí un momento, mirando por la ventana, y por primera vez en mucho tiempo sentí que respiraba mi propia vida, no la agenda de otra persona. Después de eso, dejé de apresurarme a llenar los vacíos. En las conversaciones hacía más pausas. Si alguien me pedía ayuda con algo, no intervenía de inmediato. Dejaba que el silencio se prolongara, lo suficiente para pensar: ¿realmente quiero hacer esto? Al principio, la gente se asustó. No estaban acostumbrados a que tuviera un botón de pausa. ¿Estás bien? Estás muy callada hoy. Pero yo estaba más que bien. Estaba pensando, estaba decidiendo. No reaccionaba, no actuaba. Ya no intentaba ganarme la aprobación. Intentaba sentirme bien conmigo misma. Y el silencio me dio espacio para hacerlo. No sucedió de repente, pero poco a poco noté el cambio. No me agotaba después de cada conversación. No sentía la necesidad de disculparme después de cada opinión. La gente empezó a tratarme de forma diferente. No porque hablara más alto, sino porque era más clara. Puse límites. Dije que no. Y no lo expliqué con un discurso de 10 minutos. En el trabajo, dejé de ofrecerme de voluntaria para todo. Hacía bien mi trabajo y luego me iba a casa. En casa, dejé de responder mensajes enseguida. A veces, no respondía nada. No por despecho, solo por paz. El mundo no se acabó. Mi vida no se derrumbó. De hecho, todo se tranquilizó. Y en esa tranquilidad, encontré algo que no sabía que había perdido. A mí misma. Una tarde, una compañera de trabajo entró en mi oficina. Frenética, como siempre. ¿Puedes cubrir mi turno el viernes? Tengo esto y sé que siempre estás dispuesta. Mi yo de antes habría sonreído, asentido, reorganizado mi vida para arreglar la suya.
Pero esta vez me detuve. Miré mi calendario. La miré a ella y dije, lo siento, no puedo. Su rostro se congeló, como si acabara de ver un fantasma. Ah, vale, dijo, pero su tono no sonaba bien. Salió y por un momento sentí esa vieja culpa arrastrándose, la necesidad de correr tras ella, de explicarle. Pero no me moví. Me quedé sentada con la incomodidad. Y entonces sucedió algo hermoso. No morí. Ella no murió. El mundo siguió adelante. Y tuve mi viernes, mis planes, mi paz. Ese pequeño no lo sentí como el sí más grande de mi vida. Unas semanas después, mi amiga Maya me llamó, llorando. Todo se está desmoronando, dijo. No sé a quién más llamar. Respiré hondo. No me apresuré. No entré en pánico. Dije, estoy aquí. Puedo hablar durante los próximos 30 minutos. Pensemos juntas en un primer paso. Hizo una pausa. Luego susurró. Gracias. Y hablamos. No lo arreglé todo. No prometí más de lo que podía dar. Pero me mostré con todo mi corazón. No como una versión agotada de mí misma intentando salvar el mundo. Y eso se sintió bien. Solía pensar que ayudar significaba darlo todo. Ahora lo sé. Significa dar lo que puedes, sin incendiarte a ti mismo para mantener a alguien más abrigado. Esa noche, caminé sola a casa, sin música, sin mensajes, solo el sonido de mis pasos y la respiración de la ciudad a mi alrededor. Me detuve en una pequeña cafetería. Pedí un té, me senté junto a la ventana y por primera vez en mucho tiempo me sentí tranquila. No porque todo fuera perfecto, sino porque ya no fingía. Saqué mi cuaderno, el que solía llenar con listas de tareas y disculpas. Esta vez escribí. Hoy me mostré a mí misma. Y eso fue suficiente. Tal vez seas como yo. Tal vez hayas pasado años intentando ser todo para todos. Sonriendo cuando estás agotada, diciendo sí cuando tu corazón susurra que no. Y tal vez, como yo, finalmente te estás preguntando, ¿qué pasaría si me eligiera a mí mismo? No en voz alta, no con ira, solo en silencio. No tienes que dar explicaciones. No tienes que ganarte el descanso. Solo tienes que escuchar tu propia voz y confiar en que es suficiente. Porque cuando te centras solo en ti mismo y guardas silencio el tiempo suficiente para escuchar lo que realmente necesitas, ahí es donde comienza la sanación. Si esta historia te hizo sentir identificado, compártelo con alguien que también necesite escucharla. Nunca se sabe quién podría necesitar el recordatorio. Tienes derecho a elegir la paz.
If you enjoyed this lesson, click here for another learning video.